Nos traslada, nos aísla, nos protege y nos amortigua. Está tan profundamente arraigado en nuestras vidas que aparece en casi todas las máquinas, electrodomésticos, aparatos y artilugios. Y su historia es una de las más fantásticas. Ahora, en Maravillas Modernas, hablaremos del caucho. Maravillas Modernas. El caucho. Maleable, duradero, estable, resistente. Estos neumáticos de carreras especialmente formulados cuentan con unas cualidades adhesivas precisas y son la única forma de conectar 8.000 caballos de potencia con el suelo. Estos coches especiales tienen hasta 43 veces más potencia que un coche normal y pueden acelerar de 0 a 160 kilómetros en menos de 8 décimas de segundo, pero solo si los neumáticos de alta tecnología responden a la perfección. En la competición, una de las cosas más importantes es la goma y también es uno de los mayores secretos de los equipos, porque de ahí procede la mayor parte de la velocidad. Diseñados para estirarse como una tira de goma, aumentan de diámetro a medida que crece la fuerza centrífuga. Mientras el neumático permanece estático en el coche antes de arrancar, toda esta zona estará apoyada en la pista. Cuando va por la pista a 400 kilómetros por hora, el neumático se eleva y actúa como una marcha más, de manera que el coche puede conservar su potencia en la pista. Utilizamos el automovilismo para avanzar nuestra tecnología. Cada coche que compite es en realidad un laboratorio ambulante. Los coches de carreras, los deportivos y los de competición constituyen una valiosa oportunidad de investigar para los fabricantes de los neumáticos que usan los coches y camiones normales. El neumático es el uso más común del caucho. Cada año se fabrican más de 1.000 millones de neumáticos, lo que supone el 68% de toda la producción de caucho. En total, el mundo consume 20 millones de toneladas de caucho al año. Algunos expertos afirman que el caucho es el cuarto recurso natural en importancia en el mundo, después del aire, el agua y el petróleo, y quizás el más frágil. El caucho, tal y como lo conocemos y como crece en las plantaciones, es Hevea brasiliensis. Hevea es un tipo de la familia de las euforbiáceas. La familia de las euforbiáceas contiene látex en sus distintas especies. El látex es un mecanismo de protección contra los insectos. Los insectos muerden la planta y como el látex es una sustancia pegajosa, la boca se les atasca, protegiendo a la planta. La planta se halla en las regiones de selva tropical y el delicado látex que rezuma por debajo de su corteza es la base de los compuestos de caucho. El problema es cómo llegar al látex sin afectar a la capa que determina el crecimiento de la planta. Si el corte es demasiado profundo, dañaremos la planta e incluso podríamos destruirla. Si nos limitamos a tocar la corteza, donde están los vasos del látex, conseguiremos que brote esa especie de materia lechosa que suele recibir el nombre de sangre blanca del bosque. La extracción del látex se remonta al año 1600 a.C. y a la civilización mesoamericana de los olmecas, que en traducción libre significaría el pueblo del caucho. Los olmecas practicaban un sofisticado juego con una pelota de látex que fabricaban introduciendo la pegajosa sustancia en agua hirviendo. Sacaban el líquido del árbol Hevea. Lo dejaban secar, formaban una pelota y así botaba. Servía para jugar muy bien durante un tiempo. Era lo único que sabían del caucho, que no tenía un valor económico especial. Durante el siglo XVI, los conquistadores españoles y portugueses de América del Sur documentaron los diversos usos que las tribus indígenas hacían de la sangre blanca del bosque. Descubrieron que recubriendo los tejidos rudimentarios con látex se convertían en una protección contra la lluvia. Era el látex que se secaba sobre el paño. Hacían capas, hacían zapatos de caucho, pero todos esos productos tenían un importante defecto. Cuando hacía calor, una capa de caucho se convertía en un pegajoso sudario, y cuando hacía frío, un par de zapatos de caucho podía cuartearse como la porcelana.
Cuando el maravilloso látex empezó a ser enviado a Europa de forma regular, los impermeabilizadores obligaron a los nativos a sacar más producto de los árboles. Sin embargo, el largo viaje solía acabar estropeando o endureciendo el producto. Hasta 1761, cuando el científico francés François Fresnot descubrió que la trementina era el disolvente ideal para el látex puro y reavivaba su maleabilidad. El descubrimiento permitió el comercio global del caucho sin tratar. A principios del siglo XIX, los europeos y los americanos comprendieron que el caucho podía ser un artículo de consumo. Hubo muchos inventores y químicos que buscaron la forma de hacer que el caucho fuese un producto más viable para una amplia gama de bienes de consumo. El tratamiento del caucho comenzó en serio cuando Thomas Hancock construyó su masticadora en 1918. Hancock descubrió que el proceso de trituración calentaba el caucho hasta que éste alcanzaba una consistencia que permitía darle forma y gracias a la que resultaba más fácil mezclar con otros materiales. Este proceso abrió el camino a la aparición de productos de calidad creados por hombres como Charles McIntosh, quien en 1823 produjo la primera gabardina comercialmente viable, la Mac. Pero el avance más importante en el tratamiento del caucho se produjo por casualidad gracias a un hombre llamado Charles Goodyear. Ocurrió en la cocina de su casa, y casi en secreto, porque este hombre no quería que su mujer se enterase de que seguía intentando conseguir que el caucho resultase útil al ser humano. Y en una de esas, por casualidad, dio con la combinación ideal de elementos. Y la clave fue el exceso de calor al que sometió al caucho. Por eso ese proceso se llama vulcanización, porque Vulcano es el dios romano del fuego. Cuando Goodyear añadió azufre con calor y presión al caucho natural, este formó puentes entre los filamentos de las moléculas del látex y los enlazó de forma irrompible, lo que da al caucho sus propiedades de elasticidad. Fue el descubrimiento accidental de la vulcanización realizado por Charles Goodyear lo que hizo que el caucho dejase de ser una curiosidad para transformarse en un componente fundamental de la era industrial. Fue un descubrimiento extraordinario de consecuencias interminables. Caucho vulcanizado para las suelas de los zapatos, las muñecas y juguetes, ruedas de bicicleta y carro, para el aislamiento de los cables del telégrafo y del tendido eléctrico. Por fin la industria comprendió que el caucho tenía un importante potencial económico. Con la esperanza de sacar partido a las oportunidades que ofrecía, los británicos decidieron cultivarlo en sus colonias y enviaron a Henry Wickham a romper el monopolio que Brasil ostentaba sobre él. Los británicos consiguieron sacar algunas semillas del Brasil e intentaron propagar el árbol hevea. Lograron que algunas de esas semillas germinasen y produjesen árboles y crearon plantaciones de caucho en Sri Lanka o lo que era la isla de Ceilán. Una de las cosas que descubrieron, por ejemplo, es que resultaba mucho más eficaz, tanto en relación a la productividad del látex como a la velocidad de crecimiento de una plantación, propagar los árboles vegetativamente y no por medio de semillas, es decir, usando esquejes de la misma planta. Cuando las plantaciones entraron en funcionamiento, la impresión de papeles fue asombrosa. Con el tiempo, estas plantaciones controladas por los británicos se convertirían en las principales proveedoras de la demanda de caucho mundial. Pero durante la última mitad del XIX, las auténticas fortunas del caucho se hallaban en el corazón de la jungla brasileña. Donde se cruzan los ríos Negro y Amazonas, se yergue la ciudad de Manaos, centro de increíble riqueza y hogar de los dueños de las plantaciones que controlaban el mercado mundial del caucho. Se les conocía como los magnates del caucho. Manaos, que era el epicentro de ese comercio, tenía el consumo per cápita más elevado de diamantes del mundo.